Buenos días, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical con la Iglesia Cristiana Hispana en el área de Kentucky. Damos gracias a Dios porque nuevamente podemos despertar. La palabra del Señor enseña de que sus misericordias son nuevas cada mañana y que Él va a acompañarnos a través del día porque su fidelidad también es completa al fin del día. Así dice la palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana y su fidelidad cada noche. Damos gracias a Dios por darnos estas bendiciones, por acompañarnos, por guiarnos. Vivimos un tiempo difícil, un tiempo en el cual muchas personas están padeciendo, están sufriendo los estragos de esta pandemia, y precisamente el día de hoy quiero tratar un poquito acerca de este tema. Pero no sin antes orar y pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija en lo que queremos compartir, para que sea Él hablando a nuestras mentes y a nuestros corazones y dirigiendo nuestros pensamientos, para que la confianza de cada uno descanse solamente en las manos del Señor. Vamos a orar ahora en este momento y a pedirle al Señor su guianza. Padre bendito, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, porque sabemos que tú, como un Padre eterno, Señor, estás poniendo tu oído dispuesto para escuchar las plegarias de tu pueblo. Bendito Señor, en este día queremos pedirte que seas tú propicio a las necesidades de las personas que están sufriendo calamidades a causa de esta pandemia, Señor. Hay muchos hermanos y hermanas que están enfermos en este momento, no pudiendo asistir a la iglesia. Hay algunos otros que por temor también se cuidan, Señor, se resguardan. Entendemos estas cosas, Señor, pero tráenos la paz, la tranquilidad a nuestras vidas. Le pedimos, bendito Señor, también por aquellos que están pasando dificultades económicas, Señor, porque en estos tiempos aún los trabajos han escaseado, muchas de las provisiones también han disminuido y la vida se ha complicado en cierto modo. Te damos gracias porque aún en medio de la tormenta, Señor, podemos confiar en ti, sabiendo de que tú nos acompañas, que tú nos guías. Como dice tu palabra, tú no nos dejarás solos. Bendice este tiempo en el cual vamos a hablar, Señor, de la palabra, y háblanos, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, guíanos. Ayúdanos a entender el propósito, Señor, del mensaje de este día. Te alabamos, mi Dios, y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Oramos. Amén. El día de hoy quiero tratar el tema. Yo escribí como título en este mensaje: confiar en Dios hoy en día. Como estaba diciendo, ya durante 10 meses hemos estado viviendo de una forma diferente. La pandemia empezó antes, pero aquí en donde nosotros vivimos, en el área de Kentucky, más o menos para marzo, fue que empezaron a cerrarse todas las cosas, empezaron las cuarentenas, empezaron el uso obligatorio de las máscaras, el distanciamiento social, el guardarse, el cuidarse, y por muchos días estuvo cerrado el comercio, no habían tiendas, no habían restaurantes, y poquito a poco, después de un tiempo, se ha ido abriendo. Con mucho temor, se abre por un tiempo, luego lo cierran, porque la pandemia hace cambios, a veces se sube, se incrementa, digamos, el contagio, y en otras ocasiones pues las personas son más prudentes y se cuidan. Entonces, esta enfermedad, y la palabra pandemia quiere decir que es algo que existe en todo el mundo, sigue azotándonos a todos, en todas partes del mundo. Uno mira en los lugares desérticos, en los lugares fríos, este virus ha aprendido a vivir en los diferentes climas. Y ya por el tiempo que se ha vivido esta situación, muchos ya se han empezado a acostumbrar, vamos a decir así, al peligro del contagio. Y por cierto, de cierta manera ellos han bajado la guardia. Por eso es que uno puede ver cuando sale a las calles personas que andan caminando sin ninguna protección, y algunos aún promueven actividades de grupos donde las personas se conglomeran y ya se facilita, digamos, el contagio masivo. Por eso es que muchas áreas de Estados Unidos
tienen más casos de esta enfermedad, precisamente porque están practicando cosas que el gobierno ha dicho que evitemos, ¿verdad? Entonces la cuestión es que las personas se han acostumbrado y ya tratan de vivir de alguna manera con esta situación. Hay algunos que son creyentes y se ajustan a una idea que ha surgido por ahí, que dicen que los cristianos no se enferman. Y la verdad, eso es falso, porque uno lo puede ver. La realidad es que hay muchos creyentes, muchos hermanos cristianos y aún líderes religiosos que han aún fallecido a causa de esta enfermedad. La misma Biblia habla de personas, de creyentes, por ejemplo el profeta Eliseo, él murió de una enfermedad. Ahí en la Biblia dice que él estuvo, cuando llegó el rey a hablar con él, dice que él estaba enfermo con la enfermedad que murió. Pablo también tenía enfermedades, dice que él tenía un aguijón en la carne y era una situación física de acuerdo a los estudios de muchos. La Biblia habla de personas que se enfermaron. El Señor hacía sanidades, por alguna razón es porque las personas se enferman. Nosotros nos damos cuenta entonces que esta enfermedad no discrimina. Se mueren jóvenes, se mueren ancianos, se mueren creyentes y se mueren paganos también. La Biblia enseña que nosotros tenemos que confiar en Dios, pero las cosas que se ven a diario, entonces afecta en muchas personas esa capacidad de confiar. Precisamente algunos tratan de enseñar esta, digamos, doctrina, ¿verdad?, de que si usted está en Cristo no se va a enfermar, y la verdad es una cuestión que va contrario a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo que enseña es que nosotros debemos descansar en el Señor. Y ahorita vamos a mirar algunos pasajes que hablan precisamente de la enfermedad en personas de la iglesia. Entonces es necesario que nosotros miremos algunos pasajes en este día que nos ayuden a asimilar lo que verdaderamente el Señor espera de nosotros para que fortalezcamos esa capacidad de confiar en Él aún en medio de las tormentas. Hay un pasaje en el libro de Marcos, capítulo 9, hay una historia de un padre que lleva a su hijo que es endemoniado, lo lleva a Jesús, al Señor, para ser sanado. Mientras Jesús está en el monte de la transfiguración, dice la Biblia que los discípulos intentan liberar al muchacho, pero también dice la Biblia que ellos no tuvieron éxito, o sea, no pudieron liberarlo. Y dice también la Biblia que cuando el Señor regresó, bajó del monte, le pregunta a la gente, la multitud que está allí, le dice, ¿qué tienen con ellos? ¿Qué le están preguntando? Y entonces el Señor, el papá de este muchacho, le explica al Señor que trajo a su hijo para ser sanado, pero los discípulos no lo habían podido lograr. Y una frase que me llama a mí mucho la atención se encuentra por ahí por el versículo 22, creo que dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora, el versículo 23, Marcos 9, 23 y 24, dice que el Señor Jesús habló a este padre y le expresó algo que es necesario que todos vivamos y mantengamos presente en nuestras vidas. Miren lo que le dijo el Señor. Jesús le dijo, si puedes creer. La cuestión aquí es si puedes. La situación es que muchas veces las personas están más dispuestas a mirar lo que sucede alrededor antes de querer poner su fe, su confianza en el Señor. Por eso el Señor le dijo a él, si puedes.
Esa es la realidad de que este hombre ha vivido con este muchacho enfermo por desde chico. Le dice el Señor, ¿desde cuándo está sufriendo esto? Dice, desde chico. O sea, este señor ha visto a su hijo sufrir por muchos años. Me imagino yo que la confianza de este hombre se ha agotado. Y como última instancia, él viene a Jesús. Y cuando el Señor Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y la respuesta de este hombre es impactante, porque es en el momento en que él reconoce que necesita ayuda aún para creer. Mire lo que le contesta, Marcos 9:24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó, no dijo pasito, sino que clamó, dijo duro, yo sí creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, posiblemente este hombre ha escuchado la fama del Señor Jesús, que el Señor Jesús tiene el poder de liberar, tiene el poder de sanar, tiene el poder de levantar aún personas que han fallecido. Y este hombre, escuchando todas esas historias, dice, yo voy a ir allá donde Jesús, porque si Él puede hacer eso, yo creo que Él va a poder sanar a mi muchacho. Y es por eso que este hombre dice, yo sí creo, pero ayúdame, porque necesito fortalecer mi fe. Ese comentario me hace a mí pensar en las necesidades que tenía este hombre. Me hace ver que el deseo de ver sano a su hijo lo llevó a poner su confianza en lo, vamos a decir, sobrenatural. Porque posiblemente este hombre desde chico está llevando a su hijo a que lo traten de liberar. Por eso vino donde los discípulos y le dijo, por favor, libérenlo, porque él había escuchado, como he dicho anteriormente, lo que ha sucedido. Aún cuando el Señor envió a sus discípulos, dice, envió un grupo de 70, dice, los demonios se sostenían cuando volvieron ellos, ¿verdad? Entonces este hombre vino ante Jesús y él todavía no creía completamente en él. Por eso es que le dijo al Señor, ayúdame. Hay un dicho popular que la gente dice, y la gente lo dice, pero no lo asimila, no lo cree. La gente dice mucho por ahí, la fe mueve montañas. Y ese dicho es posible que esté basado en lo que dice más adelante en el versículo 20, donde el Señor le responde a sus discípulos la pregunta que ellos le hacen, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos sanar a ese muchacho? Y la respuesta del Señor Jesús es, por su poca fe. Le dijo, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, si tuvieran el entendimiento, que el poquito de fe, la fe que ustedes tienen es suficiente aún para decirle a un monte, muévase de ahí y se pasará. O sea, nada os será imposible. Usted puede leer allí el versículo 20, lo que el Señor les contesta. Entonces la gente sabe que la fe mueve montañas, pero nunca ponen en acción la fe. Porque la Biblia, nosotros hicimos un estudio hace algún tiempo acerca de eso, de la fe, del grano de mostaza y todo eso. No es que la persona no tiene fe, sino que la persona no ha entendido la capacidad que tiene su fe. Por eso dice el Señor, si ustedes entendieran eso, le pudieran decir a un monte, aun que se mueva. Y dice, nada será imposible. ¿Se da cuenta del poder de la fe? La fe es algo que el Señor quiere que esté presente en la iglesia. Por eso dice en el libro de Hebreos 11:6 que la fe es el ingrediente indispensable para agradar a Dios. Dice allí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que aquel que se acerca a Dios crea que de verdad Dios existe. Uno no puede venir delante de Dios esperando que haga algo si usted no confía en Él, si usted no cree en Él. Y allí dice que la Biblia dice que uno tiene que creer que Él existe y además de que Él le va a contestar
al que le busca. O sea, dice allí que es galardonador de los que le buscan. O sea, el Señor va a contestar, el Señor va a dar su respuesta. No podemos desconfiar del poder de Dios. Y el mismo Señor Jesús dijo que la fe que venía de parte de Dios, que ha puesto en la iglesia, hacía cosas que pueden ser imposibles, hermano. Y vemos historias en la Biblia de Pablo, de Pedro, levantando personas que han fallecido. Es verdad que para muchas personas puede llegar a ser difícil asimilar esto. La Biblia lo dice claro, es difícil para aquel que no tiene su fe puesta en el Señor. Pero aquel que tiene su fe puesta en el Señor tiene que entender que con la presencia de Dios en nosotros podemos lograrlo. Porque Él es el dador de la fe. Él es el que nos ayuda, nos fortalece y nos guía. Teniendo en cuenta eso, miremos un par de cosas que aprendemos nosotros en la Biblia. En la Biblia dice que las personas pueden estar en aflicción o pueden estar en enfermedad. Y la Biblia da una respuesta. ¿Qué hacer en medio de eso? La obligación como iglesia, como creyentes, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, es que nosotros tenemos que orar. Pero aún más, dice la Biblia, que tenemos que buscar el apoyo de los líderes. Y cuando uno venga a orar delante del Señor, teniendo en cuenta lo que hemos visto en Hebreos 11:6, tenemos que tener la fe de que el Señor es el que va a orar. Ahora, déjeme un paréntesis aquí. No es la persona que ora. No es, es que ese hombre tiene un poder especial y cuando él ora, entonces se mueven las montañas y ese hombre tiene que orar. Si ese hombre no ora por mí, entonces yo no me voy a sanar. Eso es falso, hermanos. Porque la Biblia dice que Él derramó los dones en la iglesia. Y la iglesia tiene el poder y la autoridad de parte del Señor. Por eso dice, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, Él lo hará. La cuestión es que nosotros reconozcamos que es el Señor el que hace el milagro. No el que ora. El que ora es un instrumento en las manos del Señor. Por eso nos envía a nosotros a orar. Y cuando nosotros obedecemos al Señor y hacemos lo que nos ha dicho, entonces el Señor obra para que se manifiesten las cosas grandes que hace el Señor. Entonces, la oración necesita que venga cargada de esa fe, ese creer de nosotros, entender que el Señor va a hacer esa obra. Entonces, esa oración adquiere poder, esa oración adquiere autoridad espiritual para restaurar al enfermo en su comunión con el Señor. Vamos a ver el pasaje, porque algunos dirán, oye, este pastor se nos está yendo por allá fantaseando. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 5 y versículos 13 al 15 nos enseña precisamente de esto. Mire lo que dice allí, Santiago 5, 13 al 15. Primer versículo 13 dice, ¿está algunos entre vosotros afligidos? O sea, tiene tristezas, tiene preocupaciones, está pensando en qué va a ser mañana. Entonces la respuesta dice, haga oración. En el libro de Filipenses dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas delante de Dios todas sus preocupaciones, sus necesidades en oración y súplica. O sea, hay que orar. No piense que porque usted empieza a amasar y a maquinar todo eso en su mente, entonces mágicamente se va a arreglar. Usted tiene que ir a la fuente de las respuestas. Las respuestas están en el Señor. Entonces traiga esos problemas delante del Señor. Por eso es que dice ese versículo allí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Entonces haga oración. Mira la siguiente pregunta. Dice, ¿está alguno alegre? Porque muchas gentes nomás se acuerdan de Dios cuando están en problemas. Pero la Biblia nos dice que cuando usted esté alegre, también se acuerde de Dios. ¿Cómo? Cantando alabanzas, alabe al Señor, porque si a usted le va bien es porque el Señor lo está bendiciendo. No piense, es que yo con mi gran poder he hecho tantas cosas, porque hermanos, somos inútiles delante del Señor. El Señor es el que nos bendice, el Señor es el que nos guía. Usted tiene que aprender a vivir con eso, de que tenemos que creer que Dios es real.
Así como el mal es real, Dios es real y Él está tan cerca de nosotros que muchas veces ni lo reconocemos, ¿verdad? Versículo 14, allí estamos en Santiago 5, versículo 14. Miren la pregunta que hace el autor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Se da cuenta que en la iglesia se enferma la gente? Aún en la Biblia dice, hay alguno de ustedes que esté enfermo. Entonces, si hay alguno que está enfermo, el consejo bíblico es, llame a los ancianos de la iglesia, o sea, a los líderes, y oren por él. Y tome en cuenta esto que dice aquí, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, esta unción que se menciona acá puede tener muchas, digamos, explicaciones. Una de ellas es cuando una persona estaba enferma en el tiempo bíblico, lo que hacían ellos era ungirlos con aceite. Si usted se pone a pensar en la historia que el Señor Jesús contó acerca del samaritano, dice que a un hombre lo atacaron y lo tiraron ahí en el piso y todo eso. ¿Y qué hizo el samaritano? Dice que lo ungió con aceite y lo llevó en su cabalgadura y lo puso ahí a estar bien. Entonces, médicamente se puso a usar el aceite. Pero también la Biblia habla del aceite como una digamos, ilustración, vamos a decir, del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Se ungían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, se ungen los utensilios que se usan en la iglesia, en las cosas santas. Y la unción aquí también es para pedirle al Señor que su presencia sea manifiesta en la vida de esta persona. Muchas veces una persona no tiene la capacidad de expresar su necesidad de Dios. Y cuando uno viene y lo unge, es como decir, Señor, toma potestad, toma control, cuida a esta persona, ¿verdad? Al poner el aceite. Y por eso es que dice allí que uno lo hace en el nombre del Señor. No es en el nombre del que está orando y yo lo unjo porque yo tengo el poder. No, Señor, la unción es porque es en el nombre del Señor. Y el Señor es el que hace la obra. O si no, mire lo que dice allí el versículo siguiente. Versículo 15 dice, y la oración de fe. Tenga mucho en cuenta eso, que es la oración de fe, no la oración de o la oración de, sino la fe que se ha puesto en el Señor. Recuerde eso siempre, Hebreos 11:6, que no se le salga de su cabeza que usted tiene que agradar a Dios por medio de la fe. Y por eso dice aquí la oración de fe que dice, salvará al enfermo. Posiblemente tenía algún pecado, porque lo vamos a leer más adelante. Y luego, ¿qué dice allí? Y el Señor, es el Señor el que lo levanta. Es el Señor el que lo sana. ¿Por qué es el Señor el que lo sana? Porque nosotros venimos en oración delante del Señor y ponemos nuestra fe en que Él va a obrar en la vida del enfermo. Por eso es que el enfermo se levanta. Nadie tiene el poder para levantar a alguien por sí solo. El poder viene del Señor y es el Señor el que levanta al enfermo. Amén. Ahora, dice allí enseguida, que si ese enfermo hubiere cometido pecados, entonces el Señor también se los va a perdonar. Esta es una de esas situaciones en las que la persona en sí no confiesa sus pecados, sino que la fe de esos que vinieron delante del Señor obra para sanidad y para perdón de pecados. Hay otra ocasión en que sucedió así. Unos amigos llevaron a un paralítico y lo bajaron por el techo de la casa y lo pusieron allí al frente del Señor Jesús para que el Señor Jesús lo sanara. Y dice la Biblia que cuando el Señor Jesús vio la fe de esos amigos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, no le perdonó los pecados porque los haya confesado, sino por la fe de aquellos amigos que lo trajeron donde el Señor Jesús, que era el único que lo podía sanar, era el único que lo podía restaurar y era el único que lo podía salvar. Entonces, la fe de la persona que viene a interceder delante del Señor por el enfermo, actúa aún también para traerle perdón, sanidad y aún salvación. Cuando usted sienta que está a la intemperie, que está a merced de la dificultad
de los problemas que están sucediendo ahí afuera, recuerde que Dios es nuestro amparo, es nuestro pronto auxilio. Hay que clamarle a Él porque Él nos responderá. Dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y porque Él es eso, entonces dice el versículo 2, por tanto no temeré, aunque la tierra, dice, sea removida y se traspase los montes al corazón de la mar, y bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esté usted en la situación que esté, lo difícil que se pueda ver, confíe en el Señor porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en nuestras necesidades. Miren que la Biblia habla claro acerca de esto. Nosotros tenemos la autoridad, vamos a decir, al alcance nuestro, porque el mismo Señor nos lo dio. Él dijo, si ustedes pudieran entender la fe que tienen y la pusieran en acción, dice allí cuando les hablaba a sus discípulos, nada les va a ser imposible. Y esto es personas que son salvas. Ahora, cuando se trata de alguien que no conoce del Señor, porque a veces le dicen a uno, mire, a usted lo escucha a Dios. Mire, yo he visto que cuando usted ora, el Señor responde. ¿Por qué no ora por mi tío? ¿Por qué no ora por mi tía? Es que él no es salvo. Y mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Hay algunos por ahí, creyentes, que dicen, no, nosotros no podemos orar por los impíos. ¿Quién dijo eso? Si el Señor mismo oró por personas incrédulas. Un hombre estaba ahí en un estanque esperando que se moviera el agua. Mucho tiempo esperando que, porque pensaban que corriendo allá a tocar el agua quedaban sanos. Y el Señor Jesús le dijo, ¿usted quiere ser sano? Más adelante vamos de pronto a tocar un poquito ese versículo. Y le dice, ay Señor, y le empieza a explicar. Y el Señor lo sana. La cuestión es que más adelante el Señor lo vuelve a encontrar. Y le dice, mira, usted ya ha sido sano. Pórtese bien, o sea, póngase bien con el Señor para que no le venga algo peor. Y este hombre no era conocedor del Señor. Eso me da a entender que este hombre fue sanado por la misericordia de Dios. Entonces, cuando uno ora por una persona que no conoce al Señor, está uno acudiendo a la misericordia del Señor. Y la cuestión es que el mensaje nosotros tenemos que seguirlo compartiendo. El consejo bíblico es, explíquele la necesidad que ellos tienen del Evangelio. Libro de Isaías, capítulo 55. Me gusta a mí este pasaje. Isaías 55, 6 al 8 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Mire, hay una cuestión, hermanos, que la gente no entiende. Que las personas que están con vida pueden buscar del Señor. Pero muchos se disponen a gastar su vida en las cosas del mundo, en lo que es pasajero, en darle, como dicen por ahí, vuelo a la hilacha. Yo no sé, hermanos, espero que eso no sea una cuestión fea, pero ellos quieren vivir la vida loca, empezar a disfrutar, dicen ellos, de lo que el mundo les da, pero no se preocupan por lo que el Señor ofrece. Y dice aquí en Isaías, bien claro, busque al Señor mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Y miren lo que dice el versículo 7, estamos en Isaías, capítulo 55, ahora vamos al versículo 7, dice, deje el impío su camino, o sea, el pecador ya deje de pecar, y el inicuo sus pensamientos, al que le gusta estar con su maldad en la mente. ¿Y qué tiene que hacer cuando deje eso? Dice, vuelva hacia el Señor, vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Hay una puerta abierta para las personas que no conocen del Señor. Y aún en medio de la enfermedad muchos quieren, oh Señor, levanta. Primero busque la paz con el Señor. Y el Señor sí, el Señor va a tener misericordia. Pero busque al Señor verdaderamente. Y dice allí el siguiente, a continuación, en el versículo, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, va a tener misericordia, pero también va a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque lo que piensa la gente no es lo mismo que piensa Dios.
Es lo que dice allí: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. La gente piensa diferente de Dios, pero Dios tiene misericordia. Dios quiere dar sanidad. Dios quiere traer la paz. Dios quiere que las personas se vuelvan a Él. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Sí. ¿Estamos viviendo tiempos de angustia? Sí. Pero la paz que el Señor ofrece está disponible. Y Él está llamando continuamente. En la enfermedad, en la necesidad, en la angustia, el Señor está allí con sus brazos abiertos, dispuesto para ayudar. Ahora es el tiempo de entregarse a Dios. Porque, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar a tener problemas? ¿Por qué esperar a estar en enfermedad? ¿Por qué esperar a estar al borde de la muerte? Allí donde toda la gente lo mira, donde dicen: oh, qué pesar, esta persona está tan enferma. ¿Por qué esperar hasta allá? ¿Por qué no buscar del Señor ahorita mismo? Disponerse: Señor, te necesito, ayúdame a tener la paz, ayúdame a tener confianza, ayúdame a vivir para ti. La Biblia afirma, hermano, que la puerta de la salvación está abierta para todo aquel que quiera ser salvo. Todo el que quiera venir a los pies del Señor tiene la entrada abierta. Mire, le voy a leer 3 pasajes, 3 versículos rapidito, nada más para que usted vea que el deseo de Dios es que la gente se salve. Dios no viene a castigar. La Biblia dice en Juan 3:17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo. Ese es uno. Miren lo que dice, por ejemplo, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen, ¿verdad? Según algunos tienen por tardanza. O sea, algunos dicen: oh, ¿cuándo es que va a venir el Señor? Se está demorando. No, no es que el Señor se esté demorando, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea, está esperando que usted, si no conoce del Señor, entregue su vida al Señor, se arrepiente de sus pecados y le diga: Señor, te necesito. Este es un tiempo difícil, hermanos. Ahora está disponible el Señor. Usted lo puede hallar ahora. No espere hasta el momento en que no pueda hacer nada. Y luego dice allá al final: sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que la gente se arrepienta. Dios quiere que la gente venga a sus pies. Mire lo que dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6. 1 Timoteo 2, 3 al 6 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, mire lo que dice allí, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios, que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Acuérdese que la verdad está puesta en la Biblia, hermano. ¿Sabe por qué? Hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, la obra del Señor Jesucristo para salvación. Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Todo el tiempo se está predicando, todo momento se está compartiendo. La vida está en Cristo. Usted quiere tener la salvación, busque del Señor. La obra redentora del Señor Él la hizo para todo aquel que en Él quiera creer. Mire lo último pasaje que le quiero compartir de esta porción, de que Dios quiere que los hombres sean salvos. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. O sea, por si acaso pensaba en el Antiguo Testamento, también se afirma de que Dios quiere que las personas sean salvas. Ezequiel 33, 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, o sea, del pecador, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Se da cuenta? Quiere que el Señor quiere, que las personas dejen su camino pecaminoso y se vuelvan al Señor para que vivan. Y dice allí: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Cualquiera que esté allí escuchando, mirando este mensaje, ¿por qué quiere morir sin el Señor? Si en el Señor está el gozo, está la paz, la tranquilidad, lo que necesitamos.
En el tiempo que nosotros estamos viviendo, necesitamos hablar más de Dios para que muchos puedan llegar a ser salvos. Entonces hemos visto que en tiempos de aflicción, en tiempos de enfermedad, el Señor nos da consejo, pero también cuando hay personas que no conocen del Señor. Hay muchas personas que se preocupan y están, digamos, perdidas en sus pensamientos. Dicen, ¿dónde voy a encontrar yo ayuda? ¿A dónde iré? ¿A quién buscaré? Bueno, la Biblia dice que tenemos que mirar hacia Dios. Hay un salmo hermoso, Salmo 121. No lo voy a leer, pero le recomiendo que lo lea. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Son como 6 versículos. Usted lo puede leer en su casa. Pero dice la Biblia que Él nos guardará. Él nos cuidará, Jehová te guardará en la entrada, Jehová te guardará en la salida. Mire ese pasaje tremendo. Si usted tiene momentos así de frustración, momentos en los que no sabe qué hacer, mire el Salmo 121, que en el Señor tenemos la protección que necesitamos. No nos desesperemos como si no tuviéramos en quién confiar. Confiemos en el Señor. Nuestra esperanza está solamente en Dios. Cuando no hay esperanza fundada en Dios, o sea, cuando alguien no cree en el Señor, entonces empieza a crearse pánico, entonces empieza a crearse descontento, la gente empieza a armarse. Aquí en Estados Unidos estamos viviendo últimamente eso. Las personas están comprando armas, las personas se hacen egoístas, algunos se hacen criminales, roban y hacen cantidad de cosas porque piensan que no hay otra forma de ellos poder saciar sus necesidades. Pero la Biblia dice que la iglesia, los creyentes, los que sirven al Señor, no deben temer. Porque el Señor nos dio la facultad del dominio propio. Tenemos que poner todas estas emociones que se despiertan en medio del mundo que estamos viviendo. Hay algunos que se preocupan cuando ven noticias. Oh no, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Mire, esté tranquilo. Que si el Señor dijo que nos va a cuidar, Él nos va a cuidar. Él nos va a guardar. El mensaje de la salvación que predicamos tiene que seguir siendo compartido sin temores, porque Dios es fiel a su palabra. Un pasaje más que les quiero leer, 2 Timoteo capítulo 1, versículos 7 al 9. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No es para que nos asustemos. Lo que dice allí es que Dios nos dio espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Por eso es que nosotros no nos debemos de avergonzar de seguir predicando que el Señor es el Salvador. Tenemos que seguir compartiendo que el Señor es el que nos salvó. El Señor es el que nos llamó con un llamamiento santo. No conforme a lo que nosotros somos o éramos, sino según el propósito suyo. La gracia que nos fue dada en el Señor Jesucristo. Usted puede leer ese pasaje, hermanos. 2 Timoteo 1, 7 al 9. Tenemos que entender una cosa. Dios es dueño y Señor de todo. Y hay algo que a veces la gente piensa, no, es que si tenemos la medicina, mire, Dios es el que permite que la medicina sea efectiva en el cuerpo. Entonces siempre vamos a necesitar de Dios. Nosotros hemos estado viendo desde el principio que vivimos tiempos difíciles. Pero lo maravilloso que hemos visto y he tratado yo de compartir en este mensaje es que no tenemos que vivirlo solos. Sí está difícil el tiempo, pero no hay necesidad de vivirlo solos. Dios sigue ofreciendo su consuelo, Dios sigue ofreciendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, la decisión de recibir o aceptar eso es de cada uno. Yo los invito a que mediten en estas palabras y que cuando piensen en ellas, se decidan a venir a Jesús.
porque solamente en Dios tenemos lo que nuestra alma, nuestro espíritu verdaderamente necesita. Vamos a orar, démosle gracias al Señor por esta palabra, y que sea Dios mismo fortaleciéndonos y guiándonos, aún en medio de tiempos tan difíciles. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que la enfermedad es algo que no discrimina y que tú estás dispuesto a sanarnos. Pero bendito Dios, también sabemos que hay enfermedad espiritual. Esta enfermedad que hace que las personas estén lejos de ti. Que las personas no quieren recibir el consejo tuyo y no quieren aceptarte como Señor y Salvador. Gracias, bendito Señor, porque tú diste la vida en esa cruz para que todas las personas que necesitan y quieran puedan venir a tus pies, puedan recibir el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, el regalo de la paz y del consuelo que solamente vienen de ti. Mi Dios, en este día yo te pido en especial por estas personas, para que seas tú obrando, Espíritu Santo de Dios. Tu palabra dice que eres quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hay muchas personas que no te conocen todavía, Señor. Permite que tu Espíritu redarguya mentes y corazones a través de este mensaje y que las personas, Señor, entiendan la necesidad que tienen de buscarte a ti. Ponemos, Señor, en tus manos esas vidas. Ponemos en tus manos esas almas, Señor, que necesitan. También ponemos la confianza de la iglesia en tus manos y oramos para que nos fortalezca, que podamos caminar sabiendo de que tú tienes el poder y la autoridad aún sobre cualquier pandemia, aún sobre la muerte, y que podamos descansar en ello. Te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Ahora, si usted en este momento siente que necesita entregar su vida a Cristo, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo entiendo que he pecado, entiendo que te necesito, no puedo vivir sin ti. Toma mi vida, borra mis pecados, perdona mis iniquidades, escribe mi nombre en el libro de la vida. Envía tu Santo Espíritu a morar en mí y dame la paz, la tranquilidad, el consuelo que solamente tú puedes darme. Ayúdame a permanecer firme en tus caminos. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida y me comprometo a caminar en tus caminos. Guíame para que encuentre un lugar donde pueda seguir estudiando acerca de tu palabra. Y fortaléceme para que también pueda dar testimonio a los que están a mi alrededor de que tú eres Señor y Dios. Si usted hizo esta oración, yo lo invito a que busque de verdad un lugar, una iglesia que sea bíblica, donde enseñen los principios bíblicos, para que usted crezca más en el conocimiento del Señor. No se dé por vencido, siga orando, siga clamando al Señor. El Señor es su refugio, el Señor es su fortaleza, el Señor es su pronto auxilio. Recuerde eso. Oramos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por aquellos que hicieron esta oración. Sé tú guiándolos, Señor, ayudándolos y fortaleciéndolos. Ayúdanos a todos como iglesia a clamar por aquellos que están empezando el camino en la vida cristiana, Señor. Para que tú los guardes, Señor, y envíes tus santos ángeles a acampar alrededor de ellos. Te damos gracias por esta palabra, por el tiempo que hemos podido compartir. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dios les bendiga.